en las entrañas de nuestra madre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y podemos ver que nosotros hemos sido llamados. Gloria a Cristo. Ayer les compartía la primera parte del testimonio. Gloria a Dios. Ayer les compartí desde que yo tengo memoria, desde el momento que yo recuerdo, yo les compartí ayer de mi testimonio, de mi niñez. Y llegamos hasta el momento donde yo les dije que mi esposo se había ido para el otro lado. No sé si se acuerdan. Amén. Pues hoy continuamos con la segunda parte. Gloria a Dios. Hermanos, Dios ha hecho cosas grandes en mi vida, así como las ha hecho en tu vida. Yo lo puedo creer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, hermanos. Salmos. Salmos 111, del 1 al 4. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Dice así la palabra de Dios. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Clemente y misericordioso es Jehová. Gloria a Dios. Podemos ver, hermanos, que si yo estoy en este momento, aquí en este lugar, es solamente por la misericordia de Dios. Es solamente, dice la palabra de Dios, que por su gracia hemos sido salvos, y no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Podemos ver, hermanos, que la misericordia de Jehová es para siempre. Gloria a Dios. Hermanos, yo ya les decía que hoy iba a compartir la segunda parte de mi testimonio. Resulta que mi esposo se fue para el otro lado, pero no logró pasar. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos? Gloria a Dios. Así como están, no se paren. Voy a hacer una oración. Amén. Gloria a Dios. Bendito Padre, en esta hora, Señor, una vez más, Señor, estoy aquí, Padre, dándote gloria, Señor, dándote honra, Padre, y dándote gracias, Padre, por esta oportunidad, Padre, que tú me das, Señor, de compartir, Padre, tus grandezas, tus maravillas, Señor, de dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida, de dar testimonio, Señor, de tus grandezas, Padre, de que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios real, y que tú cambias la historia de cada uno de nosotros, que tú cambias la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Pido, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando los corazones, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando las vidas de cada una de las personas que están aquí, y aún de las personas que me escuchan a través de este aparato de sonido, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando, Señor, hasta aquellos lugares, Padre amado, en cada corazón, Señor, en cada vida, Padre amado.
palabra dice, Señor, que tú veniste a este mundo para buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor. Así como yo me encontraba perdida, Padre, pero tú veniste, Señor, me buscaste y me salvaste, Padre amado. Y ahora, Señor, doy testimonio, Padre, de lo que tú has hecho en mi vida, Dios. Gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, después de que se fue el papá de mis hijas, yo me fui con mi mamá. Y yo les había dicho que yo, por un tiempo yo no trabajé, porque mi mamá me dijo que yo no trabajara, que yo me ocupara de mis hijas y de un hermanito, el más chico. Pero yo les dije ayer que a mí se me fueron cerrando las puertas, hasta que yo llegué a un lugar a donde ya no vales nada ante la sociedad, a donde tú pierdes tu valor como mujer, a donde tú pierdes tu identidad como mujer, a donde tú pierdes tu dignidad como mujer. Yo llegué, hermanos, lo digo para vergüenza mía, lo digo, y para que el nombre de Dios sea glorificado. Yo llegué a un centro nocturno, donde a mí lamentablemente la desesperación, la necesidad me llevó hasta ese lugar. Yo de muchas maneras busqué la forma de salir adelante. Yo buscaba trabajo, buscaba extras, pero no me alcanzaba. Yo tenía que apoyar a mi mamá con la luz, con el gas, con la comida, con el agua. Teníamos casa propia, pero aún así, hermanos, a mí no me alcanzaba. Yo llegué a ese lugar porque me orilló la necesidad. Yo recuerdo que la desesperación de no tener dinero, ni siquiera para comprarles un chicle a mis hijas, una paleta a mis hijas. Cuando nosotros salíamos al parque, yo recuerdo que yo compraba una paleta de 50 centavos y yo les decía, hijas, esta paleta se la van a hacer rendir para que vayamos al parque y regresemos porque yo no tengo dinero. Mis hijas me decían, sí mamá, no te preocupes, estaban de la edad de las pequeñitas. ¿Cuántos tamales te comes? 10, 5. ¿Tú 5? Mis hijas tenían 4 años. Ah. Estoy a dieta. Yo tenía 21 años. ¿Tú 2? ¿Cuántos? A la edad, recuerdo que de 22 Ahí va, años mis hijas Todas 2. tenían 5. A la edad de 23 años mis hijas cumplieron 6 años. 5. Entraron al kinder. Cuando ellas entraron al kinder, en el kinder me pidieron una lista de útiles. Yo no tenía dinero, yo no tenía cómo comprarlos. Y eso me orilló a llegar a ese lugar. Eso me orilló a llegar hasta ese lugar. Hermanos, para mí, créanme, que ese lugar a donde yo llegué, a donde yo estuve, créanme, hermanos, que yo nunca me entregué al 100% en ese lugar. Mi vida ahí era un martirio. Mi vida ahí era una tristeza que ustedes no se pueden imaginar. Recuerdo que cuando yo ya estaba tomada, solamente lo que yo hacía era llorar y llorar y llorar. Porque yo estaba ahí en contra de mi voluntad. Yo llegué ahí por necesidad. Yo no llegué ahí por gusto. Yo recuerdo que allá había personas, había maestras,
había una licenciada, habían secretarias, ellas estaban ahí porque ellas querían dinero. Ellas tenían a su familia, ellas tenían a su esposo. Pero yo llegué ahí por necesidad. Y recuerdo que como a mí no me gustaba estar ahí, llegaban los hombres, todos tomados. Y recuerdo que me llamaban y me decían que les acompañara a tomar una copa. ¿Y yo qué hacía? Yo iba y les acompañaba. Pero ellos ¿qué hacían? Ellos querían empezar a estarme manoseando. Ellos querían estarme agarrando, pero a mí no me gustaba. A mí no me gustaba que ellos me estuvieran agarrando. Entonces yo lo que les decía, yo me senté contigo para acompañarte a tomar una copa. Pero a mí no, yo no quiero que tú me estés manoseando. Y me decía, ¿sabes qué? Lárgate. Pero insultándome, diciéndome de lo peor. Estaba yo en ese lugar. ¿Qué creen ustedes que me decían? Eres una. Si tú estás aquí es porque tú estás a mis órdenes, me decían. Y yo le decía, pues te equivocas. Yo me levanto. Y yo me levantaba y me iba. La dueña de ese lugar a mí me regañaba. Y me decía, Jessica, tienes que hacer lo que ellos te dicen. Le digo, no. Yo no voy a hacer lo que ellos me dicen. Y ese lugar para mí era un tormento. Ese lugar para mí era un tormento. ¿Por qué? Porque yo no veía la hora, hermanos, en que se llegara la hora de salir al frente. Para mí era algo desesperante. Ahí habían muchas muchachas, señoras, señoritas, estudiantes. Ahí había de todo. Bien recuerdo que luego me decían a mí, no seas tonta, eres joven. Exprime al que llegue aquí. Sácale lo que puedas. ¿Y saben yo qué hacía, hermanas? Llegaban las personas, llegaban con penas, llegaban con tristezas, me refiero a los hombres. Y yo lo que hacía era escucharlos. Yo los escuchaba, ellos me platicaban su vida. Y yo los escuchaba. Yo platicaba con ellos, yo me sentaba con ellos y yo los escuchaba. Y me decían, no, Jessica, tú vienes a trabajar. A ti que no te importan los problemas de ellos. Esas personas eran unas personas con el corazón duro. Pero yo siempre, no sé, pero en mi corazón, créanme hermanos, que nunca entró el odio, el rencor, el resentimiento. ¿Y qué es lo que pasó a pesar de todo lo que les platiqué ayer? Mi corazón se mantenía noble ante las personas. Estaba endurecido con Dios, pero con las personas yo era noble, era sensible. Pues ahí estuve en ese lugar. Recuerdo que cuando se terminaba el horario de trabajo, porque les dicen trabajo allá es como un trabajo común y corriente. Yo recuerdo que cuando llegué yo me asomé en la puerta y me dijeron, me alcanzó a ver el portero y me dijo, muchacha, ¿quieres trabajar? Cuando me dijo, muchacha, ¿quieres trabajar? Yo nada más me le quedé mirando y le dije, sí. Y resulta que ese día era el mes de julio, del día de las votaciones, era 2 de julio. Había ley seca. Yo llegué ahí en ese lugar cuando todo estaba cerrado, cuando no había nada. Y yo recuerdo que ese día bajó la dueña y me dijo, métete muchacha, métete.
Yo entré y me dijo, ¿cómo te llamas? Le dije mi nombre y dice, no, te vas a llamar Jessica. Aquí se trabaja así. Aquí tú vas a usar otro nombre. Le dije, ¿por qué? Si yo no me llamo así, dice, no, pero aquí tú te vas a llamar así, por seguridad. Le dije, está bien. Pero recuerdo que ahí estuve un tiempo, se pasó un mes, se pasaron 2 meses, se pasaron 3 meses, se pasaron 4 meses. Y mi vida cada día era más vacía. Mi vida era triste, hermanos. Porque yo estaba en ese lugar, pero yo no quería estar en ese lugar. Yo estaba ahí, pero yo no quería estar ahí. Hubo muchas envidias en ese lugar. Recuerdo que cuando yo llegué, pues las muchachas que estaban ahí ya tenían a su clientela, ya las iban a ver a ellas. Pero yo llegué y algunas de las personas que iban ahí se fueron conmigo. Les gustaba mi forma de ser porque yo los escuchaba, porque yo los aconsejaba, porque yo les platicaba mi vida. A veces ellos terminaban llorando conmigo porque yo era puro llorar porque yo no sabía de qué manera sacar mi tristeza. Y resulta que por eso las muchachas de ahí me empezaron a tener coraje. En una ocasión recuerdo que yo estaba sentada acompañando a unos muchachos en una mesa. Y ella estaba muy enojada y me estaba mirando feo y recuerdo que de repente llegó por atrás y me pegó con una botella en la cabeza. Aquí tengo la cicatriz. Yo no le hacía nada. Y recuerdo que ese día me pegó con la botella en la cabeza y solamente me escurrió sangre en la cara. Aquí todo esto fue de sangre y salió el dueño, me auxilió, me metieron, me curaron la herida. A esa persona la corrieron. Pero pasé muchas cosas. Habían personas que no sé, me tenían mucho coraje, me odiaban. Y yo les tenía miedo, ¿saben por qué? Porque ellas trabajaban mucho con la muerte, la que le dicen santa. Ellas estaban muy aliadas con la muerte. Entonces yo les tenía miedo. Porque a mí la muerte a mí me daba mucho miedo. Demasiado. Yo le tenía pavor a eso. Y recuerdo que en una ocasión, otra de ellas, igual, me quiso golpear, pero me defendió otra muchacha. Y fueron muchas cosas, me seguían mucho las lesbianas. Ellas, no sé, me seguían mucho, me acosaban, me perseguían, y yo les tenía miedo. Y ahí, hagan de cuenta que cuando yo estaba recuerdo que en una noche yo estaba acostada. Para eso ya me había hablado una vez el papá de mis hijas. Les estoy platicando, hermanas, cuando ya pasaron 6 años. Ya habían pasado casi 6 años. Gloria a Dios. Cuando él me habló por teléfono fue un 14 de febrero. Él me habló por teléfono y él me habló de un Cristo. Él no había pasado al otro lado, él se quedó en Miguel Alemán. Él empezó a vender droga, a distribuirla. ¿Y saben qué, hermanos? A él lo agarró la policía. Y lo metieron a la cárcel, le dieron 10 años de prisión. Cuando él llega al Cerezo, él conoce, le hablan de Cristo y él se acerca. Entonces él me habla por teléfono a mí
y me habla de Cristo. Me dice, ¿sabes qué, Yaneri? Dice, Cristo te ama. Y yo le dije, ¿por qué me dices eso? Dice, porque Cristo cambió mi vida. Porque Cristo te perdona. No importa lo que hayas hecho, Él te perdona, Yaneri. Busca de Dios, busca de Cristo. Pero yo lo tomaba loco. Cristo cambió mi vida y le dije, no, tú ni volviendo a nacer cambias. Yo se lo dije. Pero resulta que en una ocasión, ya cansada de donde yo estaba, porque ahí estaba en ese lugar, cuando Él me habló, Él no lo sabía. Pero recuerdo que en una ocasión yo estaba acostada en mi cama y yo me puse a llorar y yo le dije, Señor, ya me cansé de llevar esta vida. Ya me cansé, Señor, de que me humillen. Ya me cansé, Señor, de que me digan que soy lo peor. Tal vez sí lo merezco porque estoy aquí. Las mujeres que están ahí, la gente las tiene como una basura. Como alguien que no vale nada. Como alguien que no tiene valor, que no tiene dignidad. Pero les digo algo, para mí fue lo más difícil de mi vida estar ahí. Yo ahí sufrí mucho. Yo no estaba ahí por gusto. Y recuerdo que ese día yo le dije, Señor, yo estoy cansada de esta vida. No tardé mucho. En ese lugar tardé casi un año. Le dije, Señor, yo estoy cansada de esta vida. Señor, yo quiero salir de este lugar. Ya no quiero estar aquí. Y recuerdo, yo nunca había clamado de esa manera, hermano. Yo no había dicho eso. Por ese día yo le dije al Señor, digo, Señor, cambia mi vida, sácame de este lugar. Ya no quiero esta vida. Y recuerdo que me empezó a hablar por teléfono el papá de mis hijas y me empezó a hablar por teléfono más seguido. Y me hablaba de ese Cristo. Me decía que Cristo iba a cambiar mi vida, que le buscara. Y recuerdo que en una ocasión me dijo, ¿sabes qué, Yaneri? Vente para Matamoros, Tamaulipas. Él estaba en Matamoros, Tamaulipas preso. Y me dice, vente para acá. Pero yo no quería nada con él. Hermanas, habían pasado 6 años. Habían pasado 6 años de que yo no sabía nada de él. Pero él había conocido de Cristo, él habían hablado. Resulta que, no sé, de repente nada más, yo no sé, yo no entiendo cómo fue. Pero ya era un propósito de Dios. Yo empecé a sentir el deseo de verlo. Yo empecé a sentir el deseo de nuevamente tenerlo frente a frente. A ese hombre por el cual yo ya no sentía nada. Pasaron 6 años. Yo le lloré 3 años al papá de mis hijas, a mi esposo. Yo le lloré 3 años. Hace días yo le estaba comentando a una persona que a mí me pusieron de apodo la papa enterrada, porque yo no salía a ningún lado. Cuando él se fue, 3 años le lloré, 3 años no salí, 3 años yo me encerré. Y todas las noches yo lloraba debajo de mis cobijas, esperando que él regresara, esperando que él me hablara. Pero cuando yo vi que en 3 años él no regresó, entonces yo decidí hacer de mi vida un papalote. Resulta que cuando yo empiezo a sentir la necesidad de verlo, él me habla por teléfono y me habla por teléfono y me habla de Jesucristo y me habla de Dios y me habla de que cambió su vida, de que él era otro, de que él era diferente. Hermanos, llegó el momento en que me dijo, Yaneri, vente para Matamoros. ¿Y saben qué, hermanas? Yo llegué, hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué, mamá? Yo me voy para Matamoros. Y me dice, hija, ¿te vuelves a ir con ese hombre?
que te golpeaba, con ese hombre que te dejó 6 años, ¿te vuelves a ir otra vez? Y le dije, sí, mamá, yo no le voy a dar un padrastro a mis hijas. Yo de juntarme con otra persona, prefiero juntarme con él porque él es el papá de mis hijas. Pues pasaron como 8 días y mi mamá me dijo, hija, ¿sabes qué? Date otra oportunidad. Si realmente él dice que ya cambió, que Dios lo cambió, dice, puede ser. Nosotros no sabemos si realmente es verdad o no, pero tú vete. Resulta que yo agarré a mis hijas, les compré ropa, bien recuerdo, él me mandó dinero para los pasajes y todo, y me fui. Yo dejé a mi mamá, después de que ella me había apoyado tanto tiempo, yo la dejé, a mi mamá, agarré a mis hijas y me fui. Cuando llegué allá, todos los hermanos me dieron la bienvenida. Y me decían, bienvenida hermana, bienvenida hermana. Y yo nada más me les quedaba mirando porque yo decía que los evangélicos, los cristianos estaban locos. Yo así lo decía, hermanos y hermanas, porque yo los veía brincar, los veía danzar, los veía remolinearse. Y yo decía que estaban locos. Cuando yo llegué a ese cerezo, recuerdo que me dieron la bienvenida y de repente había un templo grande, mucho más grande que este, como lo doble de grande. Ahí en ese cerezo era como un pueblo, pero encerrado. Era grande, tenía campo de béisbol, de básquetbol, de voleibol, de fútbol. Tenía una iglesia cristiana, una iglesia católica, había restaurantes, había talleres donde trabajaban los presos. Había una tortillería, una panadería, una cocina grande, había de todo. Y bien recuerdo que cuando yo llegué a ese lugar, me dieron la bienvenida a todos y todos me decían hermana. Recuerdo que salió el pastor, el que estaba como pastor en aquella iglesia, y me dijo, bienvenida hermana. Y yo no dije nada, yo solo los miraba y los tomaba yo como, pues cualquier persona, ¿no? Y resulta que de repente el papá de mis hijas tenía una tienda a un lado del templo. Hagan de cuenta que está ahí la tienda. Y recuerdo que cuando yo escuchaba las alabanzas, yo iba a asomarme. Yo solo me asomaba. Iba yo y me asomaba yo y nada más los miraba yo y me regresaba yo. Y me decía el papá de mis hijas, entra a la iglesia. Y yo decía, no. Decía, ¿por qué? Le digo, no me gusta. Es que esos están locos, yo les decía. ¿Por qué me dices? Dice que están locos. Le digo, porque están locos. ¿Sabes por qué te digo que están locos? Dice, ¿por qué? Le digo, porque están presos y dice que son libres. Yo recuerdo que los hermanos remolineaban y rebotaban en las paredes y decían, libre, libre, y yo soy libre, y levantaban las manos. Y yo los miraba y decía, están locos, están encerrados en una cárcel, en 4 paredes, y dicen que están libres, están locos. Y yo le decía al papá de mis hijas, ¿sabes qué? Están bien locos esos. Decía, ¿por qué? Porque dicen que son libres, hoy están encerrados. Pero yo no entendía que ellos estaban libres espiritualmente. Muchas veces nosotros decimos estar libres porque andamos en la calle, porque andamos de un lugar a otro, pero realmente somos esclavos del pecado, somos esclavos de la amargura, somos esclavos de la tristeza, somos esclavos del odio, del rencor, del resentimiento y de la falta de perdón. Pero yo no entendía eso. Y hermana, recuerdo que algo me decía que yo me acercara, y yo iba y me acercaba, pero yo no entraba.
Así se pasó un mes, se pasaron 2 meses, se pasaron 3 meses y se fue pasando el tiempo. Hermanas, luego yo entraba, pero me sentaba hasta la última banca. Hasta la última banca yo me sentaba, solo entraba un rato y me iba. Luego otra vez y así, hermanas, en una ocasión yo recuerdo que me acerqué más a la 4ª banca. Recuerdo que yo me senté a escuchar la palabra y estaba un hombre predicando. Recuerdo que ese día estaba predicando acerca de la mujer adúltera. Yo escuché la prédica, estaba yo escuchando, cuando de repente el predicador, el pastor me dice, mujer, y yo volteé para atrás, y dice, a ti mujer, y le digo, dice, sí, tú, dice el Señor, que si tú te arrepientes en esta hora, el Señor te perdona. No importa lo que hayas sido, no importa si te hayas prostituido, no importa con cuántos hombres hayas estado, dice el Señor que en esta hora Él te perdona. Recuerdo que ese día yo sentí algo que impactó mi corazón. Ese día yo lloré como una niña. Ese día yo no recuerdo nada, pero cuando yo volví en sí, yo estaba de rodillas postrada en el altar. Había un charco de lágrimas, las cuales yo había dejado ahí. Ese día el Señor perdonó mis pecados. Ese día el Señor, pude sentir su amor, pude sentir su abrazo, pero sobre todo pude sentir su perdón. No les miento, hermanos, pero yo estuve llorando horas ahí. Estuve llorando horas ahí postrada en ese altar. Bien recuerdo, hermanos, que cuando yo dejé ya de llorar como una niña, recuerdo que estaba cuando yo me abrí los ojos y levanté mi mirada, estaba el pastor y estaba el predicador conmigo. Y ellos me dijeron, ¿sabes lo que acabas de sentir? Le dije, no. Y me dijeron, ese es el amor de Cristo. Amén. Yo nunca había sentido lo que yo sentí ese día. Yo sentí como Cristo me tomó en sus brazos. Yo pude sentir el perdón de Él. Él me perdonó, hermanos, y yo no lo merecía. Yo no lo merecía porque muchas veces yo había renegado de Él. Muchas veces yo le reproché, yo le reclamé. Y sin embargo el Señor tuvo misericordia de mí. Recuerdo que cuando yo me levanté de ese lugar, hermanos, yo me sentía como una pluma. Yo en vez de caminar, yo sentí que yo flotaba en el aire. Yo me sentía tan ligera.
todas las cargas que yo traía. Todas las cargas el Señor las tomó. Todos los pecados que yo traía, todo ese pecado el Señor lo quitó. Y con su sangre me limpió. Déselo más fuerte. Al Rey de Reyes, Señor de Señores. A ese Cristo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor empezó a usar mi vida. El Señor me empezó a levantar. El Señor, recuerdo que luego yo empecé a predicar su palabra. Hermanos, yo oraba, ayunaba, yo estaba muy agradecida con el Señor. Empecé a predicar la palabra de Dios ahí primeramente. Después me invitaban a predicar la palabra a las iglesias. Yo les platiqué de mis hijas. Mis hijas, una de ellas tocaba la guitarra, la otra el teclado. Una de ellas cantaba para el Señor y tocaba la guitarra y la otra tocaba el teclado. Mi esposo era maestro de enseñanza y yo predicaba la palabra. Éramos una familia sirviéndole a Dios. Éramos una familia agradándole al Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? Recuerdo que Dios nos bendecía como ustedes no tienen una idea, nos bendijo bastante. Y el papá de mis hijas empezó a poner la mira en el dinero. Dice la palabra de Dios que el dinero no es malo, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Amén. No es malo que tú tengas dinero. Es malo que tú empieces a amar el dinero. Porque de ahí empiezan las raíces de todos los males. Él empezó a poner la mirada en el dinero. Empezó a prestar dinero a usura. Y empezó a hacer dinero y empezó a hacer dinero y miró el dinero y se fue por el dinero. Recuerdo que los hermanos de ahí de la iglesia le decían: Julio, te estás desviando del camino. Julio, ya no te hemos visto en el templo. Julio, busca de Dios. Mira, Julio, te estás apartando. Y decía: no, yo estoy bien. Pero mis hijas y yo seguíamos firmes. Mis hijas y yo seguíamos sirviéndole al Señor. Y recuerdo que en una ocasión, ahí en esos lugares habían motines. Motines es que saquean las tiendas, saquean todo, se roban todo. ¿Dónde van, hermano? Y recuerdo que él tenía una tienda, él atendía una tienda, yo atendía otra, y un muchacho que trabajaba con nosotros atendía otra. Teníamos 3 tiendas adentro en el Cerezo. Teníamos abanicos, ventiladores que se rentaban, teníamos televisores, asadores, de esos juegos, Xbox, todo eso lo rentábamos. ¿Por qué? Porque allá entraban las familias con sus esposos, la esposa, entonces rentaban un ventilador, rentaban una televisión por noche. Entonces nosotros lo rentábamos, porque Dios nos bendijo grandemente y teníamos cosas. Pero recuerdo que ese día hubo un motín y la única tienda que saquearon fue donde yo la atendía. Recuerdo que no me dejaron nada más que las Biblias tiradas en el piso y todas pisoteadas. La Biblia de mis hijas, la de mi esposo y la mía. Solo eso dejaron, porque dejaron la tienda vacía, rompieron las ventanas, las puertas, todo. Y recuerdo que yo lo fui a ver a él un día. Y estábamos platicando y me dice, yo le dije algo de Dios, porque la tienda donde yo la atendía se llamaba Jehová Jireh, Dios proveerá.
Y empecé a hablar con él y me dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Así me lo dijo él. No tienes nada, dice, no tienes nada en la tienda. Recuerdo que ese día yo le dije, no hables así. Y yo me postré y le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, perdónalo. Porque no sabe ni lo que dice. Perdónalo, Señor, ten misericordia de él. Hermanos, no pasaron ni una semana, los 3 días hubo otro motín. ¿Y saben qué? Se llevaron todo. Todo. A él lo secuestraron. Le quitaron la tienda, le quitaron la otra tienda, le quitaron todas las cosas, las televisiones, los abanicos, los asadores, todo. Él tenía oro, tenía dinero, le quitaron todo. Es más, hasta le quitaron el cinturón que traía puesto. Los zapatos también se los quitaron, todo. Y recuerdo que esa noche yo me iba a quedar con él, pero no me quedé. No me quedé con él y con mis hijas porque hagan de cuenta que yo vivía ahí dentro del penal también. Él pagaba para que yo me quedara allá adentro con él, porque nosotros trabajábamos, hacíamos aguas de sabor, hacíamos hasta 300, 400 botellas de 2 litros en un solo día. Bien recuerdo que ese día me fui y yo estaba en mi casa cuando llega una vecina y me dice, hermana, digo, dime, China. Dice, ¿sabes qué? Dice, a tu esposo lo secuestraron. Les quitaron todo, hermana, todo. Las bicicletas de las niñas, los juguetes de las niñas, los andan trayendo los hijos de los que estaban adentro, los capataces. Y saben, hermanas, yo que dije, le dije, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Él sabe lo que hace. Yo no me acongojé, yo no me afligí, yo no me preocupé, yo le di gloria a Dios. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Le dije, se llevaron todo. Tú dices que se llevaron las tiendas, se llevaron todo, pero no se llevaron mi fe. Amén. Gloria a Dios, yo era una mujer tan firme y tan confiada en el Señor. Yo confiaba en el Señor, confío en el Señor. Pero estoy hablando del pasado, yo confiaba mucho en el Señor. Toda mi fe estaba en Él. Y recuerdo que yo le dije, Señor, yo corrí a mi cuarto y me arrodillé y le dije, Señor, no permitas que le toque ni un pelo a mi esposo. No permitas que lo golpeen. No lo permitas, Señor. Que se lleven todo. Las cosas materiales van y vienen. Pero si él le pasa algo, yo sé que no va a regresar. Y recuerdo, hermanos, que ese día yo me propuse hacer el ayuno de Esther. Hice el ayuno ese de 3 días, sin probar alimento ni tomar agua. Y para honra y gloria del Señor, el Señor contestó al 3er día que se cumplió el ayuno. Recuerdo que ese día a él lo soltaron, le dieron las llaves de las tiendas, ya estaban vacías, pero le regresaron las llaves y le dijeron, ten las llaves. No le tocaron ni un pelo, no lo golpearon. Ahí siempre cuando a alguien le hacían algo, los secuestraban algo, los golpeaban. A él no le tocaron ni un pelo. Entonces cuando yo vi eso, pero en los días que él estaba secuestrado, ¿saben qué, hermanos? Yo andaba en la iglesia danzando. Yo andaba en la iglesia dándole gloria al Señor. Y me decían, hermana, tu esposo está secuestrado y tú estás danzando. Le digo, gloria a Dios, ¿sabes por qué? Porque yo sé que el Señor va a hacer algo en él. Yo sé que si él está ahí donde está ahorita, es porque Dios va a hacer algo en él. Dios siempre permite las cosas con un propósito. Y recuerdo que él salió
salió sano, salió limpio, no le tocaron ni un pelo. Recuerdo que él salió y me dijo, Yaneri, nos vamos a casar. Él se arrepintió en ese momento. En aquel lugar donde lo tenían, él se arrepintió y me dijo, ¿sabes qué, Yaneri? Nos vamos a casar. Yo le estaba orando a Dios casarme con él. Y él no quería casarse. Y yo le decía, vamos a casarnos, Julio, vamos a casarnos. Vamos a arreglar nuestra vida delante de Dios. Y él no quería casarse. Pero cuando sale de ese lugar donde lo tenían, él me dijo, Yaneri, vamos a casarnos. Cuando me dijo, vamos a casarnos, yo me puse feliz, me puse contenta. ¿Qué pasó? Nos casamos por el civil, nos casamos por la iglesia. Gloria a Dios. Y seguíamos sirviendo al Señor. Él nuevamente se acercó. Pero ¿qué pasa? En el 2010, él sale, cumple su sentencia. Él entró un 10 de mayo del 2000 y cumplió su sentencia un 10 de mayo del 2010. Se acercó la fecha, 10 de mayo 2010, y le dan su libertad. Recuerdo que salió libre, todos contentos, todos gozosos. Salíamos, empezamos a congregar en un templo, en una iglesia afuera. Para honra y gloria del Señor nos nombraron como mujeres. Estábamos sirviendo a Dios, mis hijas, él, yo iba a predicar a las iglesias. Mis hijas ministraban la alabanza y yo predicaba para honra y gloria de Dios. Y hermanos, pero después, una vez que él ya estaba afuera, recuerdo que a él le vino un enfriamiento espiritual. Él dejó de ir al templo. Nosotros vendíamos pan, vendíamos donas. Nosotros mismos las hacíamos y salíamos a venderlas. Yo caminaba hasta 7, 8 horas vendiendo las donas. Recuerdo que me iba yo a un ejido, terminaba yo ese ejido, le daba vuelta y me iba yo a otro ejido, y me iba yo a otro ejido hasta que yo terminaba las donas. Y él me esperaba en una camioneta, solo me ayudaba a hacerlas, nos íbamos a vender, pero él estacionaba la camioneta, ahí se quedaba y yo era la que daba las vueltas. Yo era la que vendía el pan de casa en casa, tocando, ofreciendo las donas. Y recuerdo, hermanos, que cuando él me dice, ¿sabes qué? Ya no se van a descansar los domingos. Digo, ¿pero por qué? Si tú sabes que los domingos voy al culto. Si tú no quieres, no vayas, pero yo sí voy a ir. Y me dice, no, vamos a trabajar los domingos. Entonces yo empecé a orar a Dios y dije, ¿cómo le voy a hacer? Yo quiero ir a la iglesia. Pues resulta que yo hice mi lista, mi rol, y escogí la colonia donde yo vivía para vender los domingos. Resulta que yo agarraba y hacíamos las donas los domingos. El culto era a las 11 de la mañana y el otro era a las 5 de la tarde. Al de 11 yo no podía ir porque a esa hora estábamos haciendo las donas. Pero a las 5 de la tarde yo sí podía ir. Y recuerdo que ese día yo empezaba a dar la vuelta al ejido. Y veía yo el reloj y decía, son las 4:30, yo me voy. Yo me iba al templo, yo no terminaba mi pan, o lo terminara o no, yo me iba. Yo iba a la iglesia, yo me gozaba, yo cantaba. Pero ¿saben qué? Cuando yo salía, se terminaba el culto y de repente pues yo tenía donas, empezaban los hermanos, hermana, ¿trajo donas? No, sí traje, y ahí se terminaba mi pan. Y así, pero seguíamos diezmando. Pero llegó el día en que me dijo, Yaneri, ya no se va a diezmar. Hermanos, cuando yo llegué a Matamoros con él, lo primero que a mí me enseñó él fue a diezmar. A mí me decía, ¿sabes qué, Yaneri? Esto es el diezmo.
Yo todavía no iba al culto, yo todavía no iba al templo, yo todavía no conocía de Cristo. Le decía yo, ¿qué es el diezmo? Y me decía, mira, Yaneri, de todo lo que entra a la tienda, de todo lo que entra aquí a esta casa, el 10% es para Dios. Y yo le decía, ¿pero para qué le das dinero al pastor? Decía, no, no es para el pastor, es para Dios. Pero yo no le entendía. Pero cuando yo empecé a entender y yo lo entendí, entonces yo sí sabía que era el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de todo lo que llega a nuestras manos. No nada más de lo que tú trabajas. Hermana, si a ti te llega el dinero de la luz, de ahí tú vas a sacar lo que le corresponde a Dios. Si tú tienes un hijo y te da dinero para la semana, de ahí tú vas a sacar lo que le corresponde a Dios. De todo lo que pasa por tus manos, tú tienes que darle la 10ª parte al Señor. Porque ya no es tuya. Desde el momento que tú tienes el dinero, tú ya no te hagas la idea de que todo es para que tú lo gastes. Entonces, recuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Ya no se va a diezmar. Cuando él me dijo eso, créanme, hermanos, que mi corazón se entristeció. Yo le dije, no puede ser. ¿Por qué no vamos a diezmar? Tú me enseñaste a diezmar. Tú me enseñaste a diezmar y Dios nos ha bendecido grandemente porque hemos sido obedientes. Y me dijo, ya te dije, no se va a diezmar. Y de hoy en adelante, todo lo que vendas, yo te voy a hacer cuentas y me vas a traer el dinero completo. Y cuidadito, y te falta un peso. Hermano, yo ya no podía de ninguna manera agarrar dinero porque me contaba el pan. Me hacía cuentas, me vas a entregar tanto. Y yo llegaba con el dinero y ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros dejamos de diezmar, hermanos, vino una escasez tremenda a la casa. Antes de que nosotros dejásemos de diezmar, cuando él salió de la cárcel, hermano, nosotros íbamos al centro a surtir por cartones de manteca, por cajas de levadura, por cajas de aceite, por cajas de huevo. Nosotros teníamos en abundancia y el refrigerador estaba lleno. Hermanos, cuando mi esposo me dijo, se va a dejar de diezmar, hermanos, caímos en una escasez tremenda, en una pobreza extrema. Recuerdo que después de tener en abundancia, recuerdo que yo iba a vender, pero antes de irme a vender, hermanos, yo iba a la tienda de la esquina y yo iba a pedir fiado 8 huevos, 1 litro de leche, 3 kilos de harina. Yo iba a pedir las cosas fiadas, hermanos, porque nosotros ya no teníamos dinero. Yo no tenía zapatos. Yo andaba con zapatos regalados o con los zapatos remendados, chancla. Mis hijas no tenían zapatos. Recuerdo que cuando yo llegaba de vender las donas, hermanos, lo único que hacíamos era contar el dinero, ir a pagar a la tienda y solo nos quedábamos para 1 kilo de pollo. Y todas las noches cenábamos sopa con pollo porque era para lo único que nos alcanzaba. Hermanos, yo seguía buscando del Señor. Yo seguía yendo a la iglesia. Yo no me rendía. Después empezaron los golpes, hermanos. Empezaron los golpes con el papá de mis hijas. Recuerdo que él empezó a congregarse nuevamente, pero nuestra vida ya no era igual. Hermanos, mi esposo era un hombre que venía a la iglesia y era otro. En la iglesia era una persona, pero en la casa era otra. En la iglesia todos lo tenían por el hermano Julio, todos lo tenían por el mejor hermano, pero ¿saben qué? Realmente en la casa no era lo que representaba en la iglesia.
Yo sé que es tener un esposo, que aquí es un hombre y allá afuera es otro. Yo le decía a él, ¿por qué? ¿Por qué tú no eres como eres aquí? ¿Por qué no eres aquí como tú eres en la iglesia? Recuerdo que luego él predicaba en la iglesia y mis hijas me decían, mamá, qué hipócrita es mi papá. Qué hipócrita es mi papá, porque él golpeaba mucho a mis hijas. Él golpeaba bastante a mis hijas, a mí me golpeaba, me humillaba. Yo nunca recibí una palabra de amor de él. Recuerdo que a mí me decía que estaba fea, que estaba vieja, que estaba flaca. Me decía de todo, de lo peor. Hermanos, ahorita ustedes me ven así. Yo tengo 39 años, hermanos, pero cuando yo tenía 32 años, yo me veía de 45 años. Yo estaba delgada, sí, pero yo estaba acabada. Yo estaba marchita de mi piel, mi cabello estaba todo seco, sin vida. Yo estaba muy mal, hermanos. Y él día con día me humillaba, me decía, me golpeaba. Golpeaba a mis hijas y aún así iba a la iglesia a servir. Y aún así iba a la iglesia a predicar. Y recuerdo que yo de él, yo necesitaba, yo decía, yo anhelaba que él me dijera una palabra bonita. Recuerdo que en una ocasión, como pude, yo me arreglé, me vestí, medio me pinté. Y recuerdo que me senté a un lado de él. Ahí estaba otra persona con él. Y me dice, te ves rara. Y yo le dije, ¿cómo me veo? Pero yo se lo dije contenta, esperando que me dijera que había notado algo en mí que le gustara. Y recuerdo que me dijo, te ves rara, te ves fea, ¿qué te hiciste? Y a mí me escurrieron las lágrimas y yo le dije, no me digas eso. Y la persona que estaba al lado de él me dijo, hermana, lo que quiere decir su esposo es que usted se ve hermosa. Y recuerdo que yo le dije, gracias hermano, pero a usted no le corresponde decirme esas palabras. Al que me tuvo que haber dicho esas palabras es mi esposo. Hermanos, tengan cuidado de cómo tratan a sus esposas. Nosotros las mujeres necesitamos de una palabra bonita. Nosotros las mujeres, aunque digan que somos cursis, sí lo somos, porque nosotros necesitamos un abrazo. Nosotros necesitamos que en la mañana nos digan, oye, amaneciste hermosa, te amo, te quiero, eres mi vida. Pero ¿saben qué? Yo no tenía esas palabras. Al contrario, a mí me humillaban, a mí me decían que estaba fea, que estaba flaca, que estaba narizona, que estaba de lo peor, que estaba vieja, arrugada. Y a mí eso me dolía mucho. Llegó el momento, hermanos, en que la persona que yo les dije que estaba ahí, a un lado, que me dijo que yo me veía hermosa, hermanos, llegó el momento en que yo me sentía atraída por él. Llegó el momento, hermanos, en que yo no sabía qué hacer. Yo le decía a mi esposo, ayúdame a orar. Ayúdame a orar, por favor, porque yo estoy sintiendo algo que no sé qué es. Recuerdo que él me decía, estás loca. Yo le decía, no, ayúdame, por favor. Yo quería que él me ayudara porque yo me estaba sintiendo atraída por esa persona que no era mi esposo. Y recuerdo que él me decía que yo estaba loca. Me decía, estás loca, Yaneri. Y le digo, no, ayúdame a orar porque yo siento, cuando él pasa cerca de mí, yo siento electricidad. Yo siento algo que no me gusta. Pero él no me creyó. Yo quería
que Él me ayudara. Hermana, no fue fácil para mí decirle, ayúdame a orar. No fue fácil para mí decírselo, pero yo se lo decía porque yo quería que Él me ayudara de alguna manera. Pero Él no lo hizo, Él me tomó a loca. Hermanas, llegó el momento en que yo cada día me sentía más atraída por Él. Y yo doblaba rodillas y yo le decía al Señor, ¿qué me está pasando? Porque yo siento eso, por esa persona. Era un hermano en Cristo también. Y yo decía, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Recuerdo que yo le decía a mi esposo, necesito un desodorante, y me decía, ahí hay un limón, córtalo y échatelo. Le decía yo, no, yo necesito un desodorante, yo no quiero un limón. Y me decía, pues allá hay limón, échate para lo que es, para lo que va a servir. Y recuerdo que ese hermano llegaba con desodorante y me decía, hermana, le traje su desodorante. Hermana, traje un pollo para que coma. Hermana, le traje esto a las niñas porque veo que no lo tiene. Hermanos, ahí, ahora entiendo que fue Satanás quien se metió ahí. Pues yo me seguía sintiendo atraída por él. Yo veía que de sus atenciones, yo veía todo eso. Hermanas, el enemigo conoce nuestras debilidades. Él sabe por dónde llegar. ¿Por qué creen que llegó por ese lado conmigo? Porque sabía que yo con mi esposo, yo no tenía ni una palabra de amor. Yo con mi esposo no tenía ninguna atención. Yo a mi esposo le pedía y en vez de pedirme, solo me insultaba. Me agredía y me decía que él no tenía, o que él no tenía tiempo, o que me pusiera limón. Me hacía muchas cosas. Pero ¿saben qué, hermanos? Llegó el momento, hermanos, en que yo resbalé. Después de ser una mujer que predicaba la palabra, después de ser una mujer de mucha oración, después de ser una mujer entregada a Dios, yo tuve mi caída. Recuerdo que él vivía en la misma casa que nosotros. No fue una relación, quizá como ustedes se la imaginen. Pero en el momento yo de poner mi mirada en él, solo hubo acercamientos, besos, abrazos. Pero mi esposo se dio cuenta. Entonces cuando él se dio cuenta, lo que hizo él fue correr al hermano. Y a mí me dijo, te quedas en la casa. Hermanos, mi vida fue peor. Me golpeaba más. Me mandaba a comprar al centro y me medía el tiempo. En una ocasión me acuerdo que no habrían abierto la tienda y me tardé. Cuando vi que llegó en la camioneta y me subió a cachetadas en la camioneta y me dijo que con quién estaba yo. Yo no estaba con nadie, yo estaba esperando que abrieran la tienda. Y mi vida era cada día más fea, de golpes, de humillaciones. A mis hijas las golpeaba mucho. Y si yo me metía a defender a mis hijas, a mí me iba peor. Hermanas, llegó el momento en que yo no sé, después ahí en mi hogar, ya no gobernaba Jesucristo, ya no reinaba Jesucristo. Porque mi hogar se volvió un campo de batalla. Mi hogar se volvió algo de que él me gritaba y yo le gritaba. Ya no había respeto, ya no había amor. A mí me molestaba su presencia, a mí me molestaba su risa, a mí me molestaba su voz. Ya no había amor, hermanas, se terminó todo eso. Y a mí me amenazaba con matarme y le decía a mis hijas, ¿saben qué? Un día de estos que ustedes lleguen, su madre ya no va a estar. Y a mis hijas les metía temor, les metía miedo.
Siempre que llegaban mis hijas de la secundaria, llegaban gritando, mamá, mamá, ¿dónde estás? Yo contestaba, aquí estoy, hija. Y mis hijas corrían y me abrazaban. Y me decían, mamá, qué bueno que no te han hecho nada. Pero su papá les decía a ellas, voy a matar a tu madre y la voy a echar en la letrina y le voy a echar 3 bultos de cal. Pero cuando Dios tiene un propósito en tu vida, ¿Por qué no? nada, ni nadie le va a arrebatar a él lo que tiene en su mano. Recuerdo que el día que él pensaba hacer eso, porque ya lo había pensado, él ya maquinaba puras cosas que la mera verdad tú lo escuchabas y después de ser un siervo de Dios, después de ser un hombre que predicaba su palabra, ¿sabes qué? Resulta que ese día que él pensaba hacer eso, yo me escapé. Yo me escapé con mis hijas. Nosotros nos venimos de Ray desde Matamoros, Tamaulipas, hasta de donde yo soy. Son 20 horas. Un hermano, también cristiano, tenía a su esposa, él hacía viajes de Matamoros, Tamaulipas a Veracruz. Él nos dio un ride juntamente con mis hijas. Cuando yo llegué a Jalacingo nuevamente, hermanos, la única que me apoyó siempre fue mi mamá. Porque yo iba, regresaba, venía, iba y siempre mi mamá me dijo, hija, las puertas de la casa están abiertas para ti. Hermana, la única persona que te va a ayudar, la única persona que siempre te va a tender la mano es tu madre. Respeta a tu mamá, ama a tu mamá ahora que la tienes. Yo también, gracias a Dios, todavía la tengo, pero hermanos, debemos respetar a nuestros padres, a nuestra mamá. La mamá es la que va a llorar contigo. La mamá es la que te va a extender la mano cuando a ti te vaya mal. Mi mamá siempre me apoyó, mi mamá siempre me abrió las puertas de su casa. Nuevamente llegué. Cuando yo llego y mando a mis hijas, vayan a ver a su abuela, mis hijas ya tenían 14 años. Cuando yo me fui para Matamoros, Tamaulipas, mis hijas tenían 6 años, iban a cumplir 7. Cuando yo regresé de Matamoros, mis hijas tenían 14 años. Recuerdo que yo les dije, vayan a ver a su abuelita y díganle que estamos aquí en la casa. Ella ya sabía que íbamos a llegar. Y recuerdo que cuando mi mamá salió de trabajar y me miró, mi mamá se puso a llorar. Porque yo pesaba 40 kilos. Yo estaba totalmente mal. Hermanos, no sé cómo no se me ocurrió guardar una foto que por ahí andaba. Pero saben que, hermanos, yo era un espectro de mujer. Yo no era lo que están viendo ahorita, una mujer llena de vida, una mujer llena de amor, una mujer con ilusiones. Yo era una mujer muerta en vida. Gloria a Dios. Y recuerdo que mi mamá me miró y se puso a llorar y me dijo, hija, ¿qué te pasó? Y yo le dije, nada, mamá, yo estoy bien. Y me dijo, no, hija, tú estás mal, ¿qué tienes? Le digo, ¿estás enferma? Le digo, no, mamá, yo estoy bien. Hermanos, a pesar de todas las cosas por las que yo pasé con mi esposo, hermanos, yo iba fortalecida en el Señor. Recuerdo que cuando yo llegué a casa de mi mamá, mis hijas tenían 14 años, mis hijas tenían que seguir estudiando la secundaria. Lo primero que yo hice fue buscar trabajo y encontré trabajo. Recuerdo que ese día yo me puse a buscar trabajo, yo me seguía congregando en una iglesia. Después de la caída que tuve, que yo les platiqué, yo le pedí perdón a Dios y nuevamente me levanté. Llegué allá con mi mamá y yo me seguí congregando en una iglesia. Recuerdo que yo entré a trabajar y un hombre casado me empezó a perseguir.
Y me empezó a seguir y me empezó a seguir. Cuando yo entré a trabajar a la fábrica, hermanas, yo llevaba la falda hasta el tobillo porque yo usaba mis faldas hasta el tobillo. Yo no me arreglaba la ceja, yo no me pintaba. Yo siempre usaba las blusas hasta acá y manga larga, porque así vestía yo. Recuerdo que entré a trabajar a esa fábrica y empezó un hombre casado a seguirme y a seguirme y a seguirme y a seguirme y a seguirme. Y me decía todos los días, buenos días, señora, ¿cómo está usted? Buenos días, hermosa, ¿cómo amaneció? Y yo nada más, yo agachaba la mirada, yo no lo volteaba a ver, solo decía buenos días. Bien, gracias y punto. Pero ese hombre empezó a seguirme y a seguirme y a seguirme hasta que nuevamente caí. Cuando yo empiezo a andar con ese hombre casado, hermanos, yo empiezo a llevar mi vida en bailes, en discotecas, en antros, tomando cerveza, yéndome de un lugar a otro de baile en baile. Hermanos, yo anduve con ese hombre casado 3 años. 3 años anduve con él. Pero recuerdo que cuando yo andaba con ese hombre casado, hermanos, llegó el momento en que yo no tenía paz. Primero yo empecé a andar con él como un juego. Primero a mí no me importaba que él tuviera a su mujer, no me importaba nada. Pero recuerdo que cuando yo empecé a andar con él, cuando yo me enamoré de él, empezó el tormento para mí. Yo ya no dormía en las noches. Yo ya no comía, nada más de pensar que él estaba con su esposa. Nada más de pensar que él no tenía tiempo para mí. Me quedaba los domingos esperando una llamada. Me quedaba los domingos esperando un mensaje y nunca me llegaba nada. Llegó el momento, hermanos, en que eso me empezó a atormentar. Mis noches eran de insomnio. Yo ya no podía dormir, pero les digo algo, tampoco podía yo salir de esa relación. Yo no tenía el valor para salir de esa relación. Bien recuerdo que en una ocasión él llegó y me dijo, porque yo le dije que arreglara sus cosas en su casa. Que sabes que arregla las cosas en tu casa. Porque quiero hablar contigo. Pero él tenía un taller de costura. Yo le decía que arreglara sus cosas en el taller de costura, no en su matrimonio. Pero resulta que en una ocasión llega y me dice, mira Yaneri, te voy a decir algo. Tú me conociste con Alejandra. Yo no te engañé y yo te voy a decir algo, yo no la voy a dejar por ti. Yo no voy a dejar a mi esposa por ti. Y yo le dije, yo no me refería a que arreglaras tus cosas con tu esposa. Yo te lo dije porque tú tienes un taller de costura y yo quería que tú dejaras arregladas las cosas en tu taller, pero qué bueno que me lo dijiste. Porque ahora entiendo que yo no tengo ningún futuro para ti, contigo. Porque siempre con un casado no te vas a exhibir. Con un casado siempre te vas a andar escondiendo. Con un casado siempre vas a ser la otra. Siempre vas a ser la última. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando nosotros tenemos una relación con un casado, es una relación de la que es difícil salir. Es un hoyo al que tú te vas. Y es muy difícil que tú salgas de ese hoyo. Pero recuerdo que yo entré a trabajar a una lonchería. Gloria a Dios. Y ahí me empezaron a hablar otra vez de Cristo. Yo ya le conocía, pero yo andaba apartada. Y me decían que yo me acercara a Él porque las personas que estaban ahí, que dueños de esa lonchería, ellos eran pastores. Y ahí a mí me habían conocido desde los 15 años. Entonces nuevamente me dijeron que yo me acercara. Que yo me acercara y ¿sabe qué, hermanos? Yo no me quería acercar.
Mi corazón ya se había endurecido. Yo ya había vuelto a hacer cosas que yo no tenía que hacer. Pero recuerdo, hermanos, que hace muchos años en aquel lugar de los que yo le platiqué, que yo estaba, yo ahí conocí a un muchacho. Ese muchacho y yo tuvimos una relación. Y recuerdo que ese muchacho se apareció cuando yo andaba con el casado. Entonces para mí fue fácil dejar a ese casado e irme con el otro. Él me propuso que nos juntáramos, que hiciéramos una nueva vida. Y yo le acepté esa propuesta. Y nos juntamos y rehicimos nuestra vida. Y resulta que después, cuando yo ya me junté con él, yo ya lo tenía a él. Él estaba conmigo. Pero ¿saben qué, hermanos? Había una tristeza y un vacío en mi corazón que nada podía llenar. Nada podía llenar el vacío. Nada podía quitar la tristeza que yo tenía en mi corazón. Hermanas, a mí me hacía falta Cristo. Yo ya lo había conocido. Yo ya había predicado su palabra. Dios me usaba en grande manera. Pero nuevamente empecé a sentirme como me había sentido antes. Nuevamente empecé a sentirme vacía, hueca. Yo no era feliz, hermanas. Yo no era feliz. A pesar de que ya estaba yo con ese hombre, el que me brindaba un futuro, el que me brindaba una nueva oportunidad para ser feliz, hermanas, yo ya no era feliz. Recuerdo que yo ya no dormía en las noches porque era puro llorar, porque yo lo veía a él ahí a un lado. Pero hermanas, yo ya no era feliz. Yo tenía un vacío en mi corazón. Yo necesitaba a Cristo en mi corazón. Mi espíritu necesitaba de Dios. Mi alma estaba sedienta de Él. Y resulta, hermanos, que yo me empecé a acercar nuevamente a la iglesia. Me empecé a acercar nuevamente. Pero, hermanos, yo llevaba una doble vida. Yo iba a la iglesia, yo asistía a la iglesia, yo danzaba, yo oraba, hermanas, pero yo llevaba una doble vida. Porque yo estaba viviendo en adulterio. Yo le decía al Señor, Señor, usa mi vida. Señor, ese ministerio que yo tiré a la basura por muchos años, por 8 años, yo estuve apartada del Señor. Y yo le decía que usara mi vida, hermanas, pero el Señor no va a usar tu vida cuando tú eres un vaso sucio. Yo le decía al Señor que usara mi vida. Yo le decía al Señor que me regresara al ministerio. Pero ¿cómo podía hacerlo el Señor si yo estaba sucia? Yo vivía en adulterio. Pero yo no entendía. Yo quería servir a Dios y servirle al pecado. Hermana, defínete a quién le vas a servir. ¿Le vas a servir a Dios o le vas a servir al pecado? Porque te voy a decir algo. Yo le estaba sirviendo a Dios, entre comillas, pero le estaba sirviendo más al pecado. Hermanas, yo llevaba una doble vida. Yo era una persona en la iglesia y era otra persona afuera. Yo estaba viviendo con un hombre que no era mi esposo. Yo estaba viviendo con un hombre en adulterio. Tú me puedes decir, hermana, hermano, que tú vienes a la iglesia. Yo no te conozco. Quizá el pastor no sabe tu vida, pero Dios la sabe. Amén. Quizá yo trataba de engañar a los hermanos. Quizá yo trataba de engañar al pastor, pero a Dios nunca lo pude engañar. Y a Dios no se le va a engañar. Dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Amén. Entonces yo te digo, hermana, en esta hora, si tú realmente quieres servir al Señor o quieres servirle al pecado, quieres seguir
gozándote? ¿Quieres seguir en el placer de la carne? ¿O quieres servirle a Dios? Defínete, porque nosotros tenemos que definirnos. ¿Quieres servirle a Dios o quieres servirle al pecado? Gloria a Dios. Hermanos, después de lo de hoy, mañana les voy a compartir cómo es que nuevamente el Señor me restaura. Cómo es que nuevamente el Señor me levanta. Y cómo es que el Señor me ha traído hasta este lugar. He pasado por luchas. He pasado por pruebas. He pasado por muchas cosas, hermanas. Pero aquí estoy. Me he definido a servirle al Señor. Yo te digo una cosa, hermana. No importa que te hayas apartado. No importa que tú hayas votado tu ministerio como yo lo voté por 8 años. No importa si tú resbalaste. No importa si tú te caíste. El Señor te vuelve a levantar. Pero dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Mas el que lo encubre no prosperará. Hermana, es necesario que nosotros nos arrepintamos, nos arrepientamos si nosotros hemos caído, si nosotros hemos resbalado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te perdona. El Señor no nos juzga. El Señor nos perdona. Gloria a Dios. Hermanos, pueden ponerse de pie. Gloria a Dios, aleluya. Esta es la segunda parte del testimonio. Para mañana, el testimonio poderoso de lo que Dios hizo conmigo. Cómo es que nuevamente llegué, cómo es que nuevamente el Señor me perdona. Después de pecado, después de las caídas, después de la rebeldía, después de todo, el Señor tuvo misericordia de mí. Y así como la tuvo de mí, también la puede tener de ti. Amén. Gloria a Dios. Denle aplauso al Señor. La gloria y la honra es para el Señor. La gloria y la honra es para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Porque solo Él puede levantarnos, Él puede restaurarnos. Gloria a Dios, aleluya, porque Él es el que me tiene en este lugar. Hermanos, no estoy aquí por mis fuerzas, sino porque la misericordia de Dios es quien me tiene aquí. Dios les bendiga, hermanos. Mañana nos vemos, primeramente Dios. Mañana estaré compartiendo la tercera parte del testimonio. Una mujer restaurada por el poder de Dios. Amén. Amén. Una mujer que muchas veces falló. Amén. Muchas veces cayó. Amén. Pero ahora por la misericordia de Dios está de pie. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. ¿Ah? Espérate. Yo quiero invitarte esta noche. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Escucha Dios. bien. No importa a dónde el diablo te haya llevado. No importa que estés encubriendo. Pero esta noche Dios quiere hacer algo. Gloria Si a este Dios. testimonio tocó tu corazón, si hay algo que tú quieres que Dios haga, ¿sabes? Nosotros queremos orar por ustedes. Porque como ella dijo una palabra, el que confiesa sus pecados y se aparta, recibirá misericordia. Pero el que los encumbre, el que los tiene guardados, no prosperará. No prosperará. No prosperará. Yo no sé qué tenga tu vida,
Yo no sé qué esté pasando en tu vida, pero si esta palabra tocó tu corazón, yo quiero invitarte a que oremos por ti. Queremos orar por ti. No te puedes ir como así. No, sí. Si viniste hoy es por algo. Párate, ponte de pie. Mandar un saludo a la hermana que me dijo. Acércate, vamos a orar. No vamos a permitir que el enemigo siga haciendo de la suya. Venimos a eso. Venimos a determinarnos a servirle a Dios. Amén o no amén. Ponte de pie. Cierra tus ojos. Gloria a Dios. Sí. Cierra tus ojos. El Espíritu de Dios está aquí, en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí. Yo no sé lo que tú estás guardando. Pero si Dios me hizo a decirte esto es porque algo está guardado. Yo no sé quién está haciendo una doble vida en su casa. Aquí es cristiano, pero allá en su casa está haciendo algo. Está haciendo, golpeando, tal vez está molestando. Tal vez no está haciendo lo correcto delante de Dios. Varones, si hemos fallado a la esposa, este hombre es valiente decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname. Porque tal vez te he humillado, porque tal vez te he hecho algo que te ha ofendido, tal vez no te he dicho una palabra de amor, tal vez no te he dicho algo que nazca de tu corazón para esa mujer que te ha dado hijos, para esa mujer que ha convivido contigo durante mucho tiempo. Yo no soy hombre. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Soberano Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta hermosa noche, Padre, queremos venir, Señor, a tus pies, Señor. Queremos venir a entregarte, Señor, todo lo que esté estorbando en nuestros corazones. Señor, si te hemos fallado, Padre, como hombres, como mujeres, Señor, estoy aquí, Padre. Dile al Señor esta noche, si tu mujer ha cometido algo malo, dile al Señor que te perdone. Dile al Señor, es tiempo de terminarte. Mujeres, tiempo de brillar. Mujeres, tiempo de brillar. Ven a los pies de Cristo. Ven a servirle con tu corazón. Espíritu Santo,
sobre. En el nombre de Jesús, recibe. En el nombre de Jesús, recibe, recibe. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre Hay de una Jesús. unción aquí Recibe en el nombre de Jesús. cayendo sobre mí, dándome Levanta tus manos en tu nombre. Recibe. Es tiempo de brillar en el espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Es tiempo de brillar. Con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Y una unción aquí hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu Espíritu, y lléname, Señor.
hacerlo, créanlo, que no se equivocó del lugar. Dios hace lo mejor en tu vida. Si tú le has fallado al Señor esta noche, si tú te habías apartado, tú has dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada de Dios. Y tú quieres reconciliarte con el Señor esta noche. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Si alguien está enfermo, Él es nuestro sanador. Jesús es nuestro sanador. Soberano Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche, Padre, toma el control de cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre. Sé que tú eres el sanador, sé que tú eres el restaurador, sé que tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Tú eres el mejor doctor, Padre Santo. Pero quiero que hagas esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, esta noche quiero que tú estés en mi corazón. Quiero servirte con todo mi corazón. Quiero determinar mi vida a servirte a ti. Pecador, ven a luz. Cambia mi vida. Transforma todo lo que es mío. Porque tú haces nuevas todas las cosas. En el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad que me has dado esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dale un aplauso a Dios esta noche. Así entregamos el lugar a quien corresponde. Gloria a Dios. Que vive, hermanos, y a su nombre, gloria, y a sus hijos, la victoria. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos, amén, es sentir la presencia de Dios. Amén. Vamos a terminar con este canto que dice, hermanos, la dulce presencia de Dios está en este lugar. Amén. Y después, hermanos, pues, sin antes de despedir, mañana en punto de las 5 de la tarde, cerramos, hermanos, este evento, esta actividad. Amén. Gloria a Dios. Mañana en punto de las 5 de la tarde. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, amén. Esto dice, la dulce presencia de Dios está en este lugar. Amén. Y ustedes lo han sentido. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice entonces, la dulce presencia de Dios está en este lugar. Su Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Su Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábame, solamente alábame, con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, con el corazón. Tú quieres sentir la presencia de Dios, también conmigo. Levanta tus manos y abre tu boca y alábale. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos y abre tu boca y alábale. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, con el corazón. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Su Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. Su Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, con el corazón.
Levanta tus manos y abre tu boca. Levanta tus manos y abre tu boca. Toda mi alma Aleluya, gloria a Dios. Y así como estamos de pie, hermanos, verán, hacemos la oración de despedida, amén. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que nos visitan, amigos. Como le decimos a todos los que nos visitan, que Dios los bendiga, amén. Mañana en punto de las 5, no se pierdan de